¿Cómo están? Ahí vamos, dijo por ahí alguien. Bien, pues hoy quiero compartirles sobre un tema que lo intitulé Milagros Inesperados. Siempre que sucede algo inesperadamente, bueno, nos saca de onda, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de algo sobrenatural que sucede inesperadamente, pues así es. Voy a platicar algo que me pasó así, es un chusco, pero así fue. Adriana perdió su lente de contacto, estábamos ahí en Japón, y perdió sus lentes de contacto, uno de sus lentes, uno de sus cristalitos chiquitos, y ya nos íbamos a la escuela con los niños, y ella estaba ahí, y tenía que hacer el trámite para que le mandaran hasta México su lente, y estaba ahí media preocupada y triste, y ¿qué hacemos? Y estuvimos buscando el famoso lente, y ya sabes que estas cosas no se encuentran fácilmente, y así fue, estábamos busque y busque antes de irnos, pero ya el tiempo se nos echó encima, y nos teníamos que mover, así es que dije, mi amor, ni modo, así vas a verme a la mitad. Y nos quedamos en la puerta, oramos, y ya iba saliendo, y como siempre la tomé y le di su beso. Y cuando le doy el beso, a que no sabes qué, lo tenía aquí en su labio, el pupilente, y se me pegó a mí. Le dije, mi amor, ahí está tu regalo. Esos son los milagros inesperados, ¿eh? Hay un chorro de esas historias que les podría platicar. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Estamos dando esta historia del libro de los Hechos a los alumnos de Epicentro. Es un libro que me apasiona porque no solo lo leemos, sino lo vivimos muchas cosas que están aquí escritas. Y en Hechos capítulo 3 es la historia de lo que es en sí la iglesia, ya después de que Cristo muere en la cruz, es sepultado, al tercer día resucita, sube al cielo y se manifiesta a sus discípulos durante 40 días, dice la Escritura. Más de 500 lo vieron, 1 Corintios 15 dice eso. Así es que Jesús se dio a conocer, pero ya después subió al cielo, y antes de que llegara Pentecostés prometió que iba a enviar la promesa. Los discípulos no sabían qué era eso, pero les dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes. Total, pasaron 7 días donde los discípulos, los apóstoles, eran como 120, se reunieron, estuvieron orando. Y en ese día, en Pentecostés particularmente, entró el Espíritu Santo y los llenó a todos. Todos empezaron a orar en lenguas, no solo los 12 apóstoles, sino todos los que estaban reunidos ahí. Fue una nueva etapa de la historia de la iglesia, la auténtica iglesia del siglo I. Pero para ese tiempo, ya Jesús está en el cielo, envió su Espíritu. Ahora está Cristo en los corazones de los creyentes, como hoy está en tu corazón si has creído en Él. Cristo está en tu corazón. Y durante el proceso de la iglesia del libro de los Hechos, en el capítulo 3, ya Pedro había dado un discurso ese día de Pentecostés. Un hombre sin letras, era un ignorante, no sabía escribir ni leer, y sin embargo citó la Biblia de memoria, citó pasajes bíblicos, y tú dices, ¿cómo? Es que tenía dentro de él el autor de la Biblia, que viene siendo el Espíritu Santo, y tú tienes adentro el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, si has creído en él. Entonces, durante esa gran oportunidad, 3,000 personas se convirtieron, 3,000 personas se bautizaron ese día de Pentecostés. Y entonces la iglesia iba creciendo, iba muy rápido. Primero había 3,000, imagínate un auditorio, pues no tenían auditorios, entonces se reunían en campo abierto. Pero eso no fue escondido. Los sacerdotes fariseos y todos sabían que estaba pasando algo. Los romanos sabían que había pasado algo, porque esto no fue algo escondido, era algo muy obvio de lo que estaba pasando ahí. Y ya lo habían visto con Cristo, pero ahora están viendo a muchos cristianos haciendo lo que Cristo hacía. En el capítulo 3 llegan aquí a la puerta hermosa. Su costumbre como judíos, acuérdense que Pedro era judío y Juan eran judíos, seguían las tradiciones judías, seguían al templo, celebraban las fiestas judías, todo era judío, pero se habían convertido a Cristo. Fueron los primeros cristianos, pero de raíces judías. Y en el libro de Hechos 3, versículo 1, la costumbre de ellos era ir al templo, porque era la costumbre de orar.
y a las 3 de la tarde se juntaban ahí para orar. Resulta que en el capítulo 3, versículo 1, se los voy a leer, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, 3 de la tarde, a la hora de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, en quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Es una costumbre que todavía la vemos en México, en muchos lugares del mundo, donde ponen gente lisiada, gente pobre, etcétera, pidiendo limosnas, y por medio de la compasión la gente les da ahí unas limosnas para ayudarlos. Lo mismo, esa práctica lo estaban haciendo ahí con este hombre lisiado. Dice aquí, muy interesante, que era cojo de nacimiento. Así es que ese hombre nació con esa situación de que era cojo de nacimiento. Bien, y dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces el lisiado estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al momento, y dice ahí que se le afirmaron los pies y tobillos, y saliendo se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y total espantados por lo que había sucedido. Y sucedió ahí que este lisiado tomó a Pedro y a Juan, ¿sí? Y dice que los tomó, y el que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito, y concurrieron a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? ¿Sí? Con esto, como si ponen sus ojos en nosotros, como si nosotros, por nuestro poder o nuestra piedad, hubiésemos hecho andar a este. Este lisiado está ahí sentadito desde nacimiento. En Hechos 4, quiero que veas versículos 22, ese hombre tenía 40 años de edad, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años ahí sentado en esa puerta, 40 años desde pequeñito, lo llevaron ahí, 40 años, todos los días lo mismo. No había habido ningún cambio, todo era lo mismo. Era su rutina, la gente estaba acostumbrada a verlo, generación pasó por ahí. Pero lo interesante es de que Jesús nació y fue llevado al templo. Así es que cuando era bebé entró al templo, cuando estaba ese lisiado ahí sentado. Jesús tenía 12 años, cuando sus papás lo perdieron, se fueron a Nazaret, y Jesús se quedó ahí en Jerusalén enseñándole a los ancianos, a los sacerdotes la palabra. Un niño de 12 años, ahí estaba Jesús en el templo. Probablemente le tocó a Jesús verlo, o a lo mejor ese hombre también vio a Jesús. Luego, más adelante, Jesús tenía por costumbre enseñar en el templo. Cuando enseñaba en el templo, no solo enseñaba, sino ministraba, y había milagros, sanidades, echaba fuera demonios ahí en el templo. Fue cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas, todo el mundo se enteró, pero también estaba el cojo ahí sentado. La pregunta es: ¿por qué no lo sanó Jesús durante su tiempo en la tierra? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sanaba a todos, así dice en Marcos capítulo 1. O sea, hacía milagros innumerables, y ese hombre ahí quedaba igual, no lo había tocado. No se ve un milagro, no vemos nada, todo sigue igual. Llega Jesús a morir en la cruz, luego resucita al tercer día, y luego se manifiesta a sus discípulos, y luego sube al cielo,
Y el hombre sigue ahí sentado. No ha habido nada, ni un solo cambio. Y de repente aparecen estos dos extraños, Pedro y Juan, y lo ven y empiezan a ministrarlo, empiezan a hablarle, a decirle a este hombre lo que ellos pueden hacer. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y cuando empieza este intercambio de palabras entre ellos, el lisiado está esperando recibir limosna, pero él no sabe lo que viene. De hecho, yo pienso que Pedro y Juan tampoco sabían lo que venía. Sin embargo, sí sabían de que Cristo les había dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Cristo les había dicho: impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea, esas cosas ellos sabían y tenían su propia medida de fe para hacerlo. Pero como les digo, ellos nunca habían leído el libro de los Hechos. Ellos estaban escribiendo el libro de los Hechos. Algo estaba pasando ahí. Y total, por ley, el lisiado no podía entrar al templo, porque la ley judía marcaba que si era defectuoso, cualquier persona no podía entrar, se tenía que quedar a las puertas. Entonces él veía entrar y salir a mucha gente. Él vio cómo entraban al templo. Él anhelaba entrar en esa presencia donde entraban los demás, pero él no podía entrar, él se tenía que quedar afuera. Tenía esa deficiencia y la ley marcaba eso. Entonces él está ahí afuera, no puede entrar. Él vio en diferentes épocas cómo otros podían caminar, cómo otros podían brincar, cómo otros podían hacer esto y lo otro, y sin embargo él estaba limitado. Él no podía fluir como ellos, él estaba totalmente limitado. Sin embargo, este encuentro de Pedro y de Juan con este lisiado, empiezan ellos a ministrarlo, y cuando lo están ministrando, de repente sucede lo inesperado, sucede el milagro, sucede algo extraordinario, porque aquí dice que tomándolo de la mano, versículo 7 del capítulo 3, lo levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. O sea, los huesos se enderezaron, los músculos se afirmaron, todo volvió a lo correcto, a como Dios lo había diseñado. Y de repente este hombre ya está sano en un instante, en un instante. Aquí no se tardó horas, ni meses, ni terapias de rehabilitación, ni nada de eso. Esto fue sobrenatural, la manera en que sucedió. Pero también dice aquí que este hombre se puso en pie, versículo 8, y anduvo y entró con ellos al templo. Ya sano, sentía ahora la libertad de entrar en esa presencia, estar ahí donde estaban los demás, ante el tabernáculo, adorando a Dios en el lugar santo, donde estaban todos reunidos, donde estaban los sacerdotes, donde estaban las mesas de los sacrificios. Todo eso, ahora él se sentía con plena libertad de entrar a ese lugar. Y dice aquí que estuvo ahí, empezó él a andar, empezó él a saltar y empezó él a alabar a Dios. Se destrabó aquello que lo tenía limitado, se destrabó aquello que lo tenía impedido. Algo sobrenatural sucedió de manera inesperada, un milagro no anunciado, era un milagro inesperado. Y cuando esto sucede, las preguntas que tenemos es: ¿por qué no lo sanó Jesús? ¿Por qué Jesús ahí lo dejó? Y yo veo tal vez 2 o 3, a lo mejor hay más razones, pero las más importantes son: número 1, por los propósitos de Dios. A veces tus propósitos no son sus propósitos. Él dice: tus caminos no son mis caminos, mis caminos son más altos que los tuyos. Y a veces no entendemos. Se tardó para ir a resucitar a Lázaro, se tardó 4 días. ¿Por qué se tardó? ¿Por qué no fue inmediatamente? Por sus propósitos, porque Él tiene propósitos. ¿O por qué los deja así? Por sus propósitos. No me cruzo de brazos, no me conformo de decir: no, pues así es, pues ni modo, ya para qué lo oro, ya, son sus propósitos. No, espérame, tú no sabes cuáles son sus propósitos. Ahí estamos viendo a Pedro y Juan, que no sabían cuál era el propósito. El propósito era sanarlo, y ellos actuaron en fe y sucedió el milagro. Pero la realidad es que hay un propósito de Dios que a veces nos es oculto. No se nos dice toda la historia, no se nos dice claramente qué sigue, porque hay la parte de la sorpresa
que Dios tiene para todos nosotros. Él tiene un propósito y que yo tengo que entender ese propósito. Me tengo que someter a ese propósito, creerle a Dios que es capaz para hacer lo que Él quiere hacer, ¿sí? Y no lograr forzar las cosas, sino decir: Señor, hágase tu voluntad. Entonces, esa es la primera, cumplimiento de propósitos. La segunda es el kairos de Dios. El kairos es el término que se usa para cuando hablamos de un tiempo de Dios. No es el cronos, no es el reloj de Dios. Aquí dice que fueron a orar a las 3 de la tarde. Ese es cronos. Pero kairos es que después de 40 años se sanó. Ese es el kairos. Es un momento donde ya no está limitado al tiempo y al espacio, pero es un kairos de Dios. Es un tiempo perfecto de Dios que lo quiere hacer y lo va a hacer en ese preciso momento. Jesús nació en el kairos de Dios, nació cuando estaban los romanos ocupando Israel. Jesús nació en esa época. Ese es el kairos del cumplimiento profético de lo que se decía que iban a hacer en Belén, que iba a ser conocido como Emanuel. Todas estas profecías habían sido anunciadas, pero se lanzan primero que todo con un propósito, pero viene el kairos de Dios, el tiempo perfecto en que suceden las cosas como Él dijo, y suceden en el tiempo perfecto. Ya no es mi tiempo, es su tiempo. Entonces hay un kairos de Dios también aquí. Estas cosas para nosotros deben de ser importantes para entender por qué no lo sanó, porque no tengo otra escapatoria más que decir: hay un kairos de Dios y hay un propósito de Dios, ¿sí? Para que Él lo haya hecho de esa manera. Ahora, cuando vemos que Pedro le dice: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, tenemos que entender que también ellos están basados en una escritura. Te lo voy a leer aquí, es 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así es que no solo habló Pedro, sino se soltó, se desató un poder, un dunamis poderosísimo que afecta todas las áreas. Afecta el clima, afecta músculos, afecta ojos, afecta oídos, afecta páncreas, afecta muchas cosas. No es nada más limitado a ciertas áreas, sino afecta todo el universo en sí. Afecta el pan, lo puede multiplicar; afecta el agua, lo puede convertir en vino; afecta el mar y puede caminar sobre el agua. Es un dunamis poderoso. No consiste en palabras, sino en poder. Hay un poder que se desata ahí, y ese poder existe. Y ese poder está depositado dentro de nosotros. De hecho, tú ya lo tienes instalado por haber creído en Cristo. Tú tienes el poder de resurrección, que es más que multiplicar panes. Es más que convertir el agua en vino, es más que caminar sobre el agua. Tenemos el poder de la resurrección instalado adentro de nosotros. Y cuando venga aquel día y Dios venga por su pueblo y nos lleve con Él, ese poder se activa porque ya lo tienes depositado por la fe en Cristo. Entonces, el reino de Dios no consiste en estos mensajitos que damos y a veces tú dices: wow, estuvo bien, no, estuvo más o menos. O sea, no consiste en palabras, sino en poder. Lo vamos a ver. Y si ese poder de resurrección ya está instalado, ¿qué no estará instalado? ¿Qué no estará puesto ya dentro de nosotros? Y Dios lo puede activar de manera inesperada. Lo puede activar, ¿sí? Una vez estaba en un hospital y fuimos a orar por un joven que había tenido un accidente. Se había pegado en la cabeza, tenía una cabeza así, parecía sandía, y lo tenían que partir así en 4 pedazos. Y bueno, fue un cuadro muy triste. Estaba ahí metido en cuidados intensivos. Más adelante ese joven se sanó. Adelante después pasó al frente, pero no fue el asunto. El asunto fue que ya íbamos de salida de cuidados intensivos y había una mamá llorando y había una bebita que estaba ahí, y nos acercamos para saludar y hablar y le preguntamos qué pasa, y dijo: pues tiene meningitis, y el doctor me dijo que no va a amanecer, la niña se va a morir. Y le dijimos: pues si nos permites, pues vamos a orar por ella. Creemos que Cristo tiene el poder, resucitó, Él vive y Él puede hacer un milagro. O sea, el objetivo no había sido ella, era ir al joven. No sé si me entiendan. Sin embargo, Dios traía otro plan. Y fue un cruce
una cita, como en el caso de Pedro y Juan, que iban a la oración y de repente se encuentran con este lisiado. Lo interesante del caso es de que nos pusimos a orar por la niña, la bebita, una criatura chiquitita, y estábamos orando por ella y declaramos sanidad. La mamá recibió a Cristo y total, ahí la dejamos. No la volví a ver, creo que 3 años, 4 años después. Estábamos ahí en Amistad de Puebla compartiendo y pasó la gente para ministrar. Pasó una señora con una niña y me dijo, oiga, ¿se acuerda de mí? Y yo dije, no me acuerdo de usted. Dijo, yo soy la mamá de esa niña que tenía meningitis en el hospital. Yo me acuerdo que usted oró por mi hija. Aquí está sana, se sanó, al día siguiente estaba sana. Dios no te va a dar todo el informe. Aquí no es para enfocarse en el hombre. Ahorita vas a ver lo que hizo Pedro y lo vamos a ver aquí claramente. Cuando vieron el milagro, la gente se le fue encima a Pedro. Empezaron a ponerle veladoras. Empezaron luego allá fotografías y ahí está Pedro así, cosas así. O sea, no. Pedro ubica a la gente y les dice en el versículo 12, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Pedro está aterrizando las cosas muy sencillas y eso es bien importante porque Pedro tiene el corazón para poder manejar esta dimensión de milagros y de sanidades. Si alguien no sabe manejar estas cosas, lo primero que vas a hacer es publicidad, subirte al Face, al Instagram, para que todo el mundo sepa que eres Superman. ¿Sí me entendiste eso? Pero él no tenía ni Instagram, no tenía ni Face. Lo único que tenía, lo que tengo, te doy. Era el Espíritu Santo. Y les dice, como si por mi piedad, que yo ayuno, que yo oro, o por mi poder, que yo tengo mucho poder, por ninguna de esas cosas, esta criatura se ha sanado. Si es importante orar, si es importante ayunar, si es importante reconocer y andar en el poder del Espíritu Santo, todo eso es importante, nadie está descartando eso. Pero Pedro quiere que vean un poco más arriba, que no pongan sus ojos en los hombres, que pongan sus ojos en Cristo. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en Él. Así es que Pedro se deslinda de cualquier adulación o cualquier cosita que quieran ponerle ahí. No acepta nada de eso. Él quiere que la gente se enfoque en Cristo. Es bien importante entender eso. Y por eso lo hizo de esa manera. Así es que probablemente tenemos entre nosotros gente que está así en algún momento dado, que todos esperamos un milagro inesperado. Todos de alguna forma nos puede tomar por sorpresa. Nadie sabe. ¿Sí? La manera soberana de Dios, en el kairos de Dios, al cumplimiento de su propósito. Pero a Dios no se le escapa nada. Dios está en control de cada cosa, de todos nosotros. Y para entender esto, déjame llevarte a algo más. Esta es otra enseñanza. El explosivo del milagro, quiero que veas en el capítulo 4, versículo 4. Ese milagro afectó a 5,000 personas. Dice aquí, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 varones. Faltaban las mujeres, faltaban los niños. 5,000 fueron, imagínate como un explosivo, una granada, así pum, y tocó y afectó a 5,000 hombres que estuvieron ahí, que supieron de ese lisiado, lo conocían desde niño. Era tradicional pasar por ese umbral. Era normal ir al templo para todos desde pequeños. Así que por 40 años lo veían y de repente corre la voz donde se enteran y lo ven brincando, saltando y alabando a Dios. Esto los afectó a ellos. Querían saber qué fue lo que pasó ahí. Y se empiezan a convertir 5,000. Conste que en la primera visita, en Hechos 2, 3,000 se convirtieron. Aquí son 5,000. Así que búscame un local para poderlos reunir. No tenían locales, se reunían a la intemperie. ¿Tú crees que no se enteraron los religiosos? Claro que se enteraron. Ellos con sus vestimentas y toda la filactería y todo lo que hacían, creían que tenían al pueblo controlado.
empezaron a darse cuenta que tendrán eso, pero no tienen lo que Pedro y Juan tienen. Algo tienen estos. Entonces iban a ellos. Los romanos, ¿tú crees que no sabían? El ejército romano, Poncio Pilato, todos los que estaban ahí, cuando ven que estos hombres sin letras tienen un poder que ni los romanos con sus carruajes y sus lanzas y con sus ejércitos y legiones no tenían nada comparado con estos dos de lo que estaban haciendo, sacudió toda esa región. Se convirtieron de repente en los hombres más buscados. Pedro y Juan habían estado tocados por el Espíritu Santo y todo lo que podían ellos hacer para extender el reino lo estaban haciendo. Esto es algo maravilloso, ¿sí? Bueno, por ahí hay una canción que decía, pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera miraron hacia mí, te vi sin que me vieras, te oí sin que me oyeras, y toda mi amargura se oró dentro de mí. Me duele hasta la vida. Y empiezas a oír esa canción, se llama 100 años, no la oigan. Y yo ya me reía. Antiguamente Pedro Infante era mi favorito. Sí lo es todavía. Pero quiero que entiendas que Jesús pasaba al lado de este ciego, pero parecería que con gran indiferencia. Sus ojos ni siquiera volteaban a él. ¿Sí me entiendes eso? Te hablé sin que me oyeras, sáname, Señor. Está como la mujer que venía y le decía, Señor, sana a mi hija que está endemoniada. No te conozco. Imagínate ese tipo de trato que tú dices, bueno, ¿por qué es así Jesús? O sea, ¿por qué se porta así de esa manera? Y está forzándonos a subir de nivel en la fe. Nos obliga a escudriñar la motivación de nuestro corazón para ver qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Cómo lo quiere hacer tú? Y Él hace cosas que a veces nos va a decir que lo hagamos y a veces como que no estamos muy de acuerdo porque ni es vamos a decir, razonable. ¿Cómo le hago aquí? O sea, tú me estás diciendo que lo haga de esta manera y sin embargo, si yo lo hago como tú me dices va a funcionar, si lo hago como yo quiero no va a funcionar. Entonces tiene que ser como Él dice. Entonces, estoy terminando nada más aquí. Y quiero llevarlo a lo último del Evangelio, capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente. Pedro está hablándole a la multitud. Está evangelizándolos. Aprovechó el milagro. Mi amado, el milagro, ese joven ya se murió. Ese que se sanó, ya murió. Ya hace 2000 años murió. Ese milagro de la sanidad de los huesos y músculos y todo. Gloria a Dios por eso, pero ya se fue. Aquí la clave es que Pedro no se enfoca en eso, se enfoca en la salvación de las gentes que están ahí alrededor, porque él sabe que si no tienen al Hijo, no tienen la vida. Y necesitan encontrarse con Cristo, no con un milagro nada más. El milagro más grande es la salvación. Ese es el milagro más grande. Y entonces aquí Pedro les dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Nota, este es un judío. Pedro es un judío. Está hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios verdadero. ¿Sí estamos? Y dice aquí, Él ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes ustedes entregaron y negaron delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes lo negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diera un homicida, Barrabás. Cuando el pueblo gritaba, crucifícalo, crucifícalo, dices tú, qué tremendo. Después de todo lo que Jesús hizo, sanidades, liberaciones, milagros, multiplicación de panes, enseñanzas profundas que ni los religiosos tenían, les dio platillos completos, manjares, y aún así al final la gente lo traicionó y lo negó. ¿Y sabes qué? Tú y yo estábamos entre ellos. Tú y yo estábamos entre ellos. Tú dirás, no es cierto, yo no estuve allá. Eso fue hace 2000 años. Somos igual. A veces nos bendice y nos ayuda y nos sana y nos protege y nos da y recibimos tantas cosas, pero a la hora de la hora no lo conozco. A la hora de la hora me da pena hablar de Él.
no puedo hablar de los demás. Me da vergüenza hablar de Cristo. Me da vergüenza que sepan que soy cristiano. Versículo 15. Mataron al autor de la vida. Si te pones los dedos aquí en tu carótida, o si te pones la mano en el pecho y oyes tu corazón latir, tú estás vivo. Y si estás vivo, esa vida no te la dio tu mamá. Esa vida te la dio Él, te la dio Cristo. Él es el autor de la vida. Yo veía unas hormiguitas ahí caminando y las vi y me puse a pensar, dije, wow, están vivas, pero aún esa vida se las dio Jesús. Él es el autor de la vida, pero no solo la vida biológica, sino la vida eterna, la que ya instaló adentro de ti si has creído. Te da vida eterna, es decir, aunque mueras, ya te permite entrar en una eternidad con Él. Y por más que yo quisiera explicarlo, o los oradores se los quieran explicar, no vamos a acabar, no vamos a poder lograr comprender el misterio de esa vida, ese autor de la vida que nos dio vida a todos nosotros. El autor de la vida, el autor de tu vida, de mi vida. Dios lo resucitó de los muertos y nosotros somos testigos. Versículo 16. Por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha sido dada en completa sanidad en presencia de todos ustedes. La fe en su nombre. Fíjate cómo sanó, cómo habló Pedro a este hombre. Le dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, fíjate lo que dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y una vez me estaba preguntando, ¿por qué dice así, el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Por qué no el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús? Y sí, también responde ese nombre, también confirma ese nombre. Pero me imagino que cuando le dijo a ese lisiado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Nazaret era conocido como un pueblito barato, un pueblo de mala muerte, nadie daba nada. Tú lees Juan capítulo 1, donde le preguntan a Natanael, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret, y él dice, ¿Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Fíjate la fama que tenía ese pueblito, mala fama. Y Jesús, fíjate lo que hace. Cuando tú dices Jesús de Nazaret, empezamos a entender ciertas cosas. Jesús nació en Belén, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes algo? Jesús aterrizó en Nazaret. Ahí aterrizó. No aterrizó en Belén. Aterrizó en la concepción en el vientre de María, en Nazaret. Ahí aterrizó. Ahí fue donde pisó tierra. Y está recordándonos a todos que en ese pueblito que no valdría nada, Jesús se le ocurre nacer ahí. Y sabes, piénsalo, nació en el planeta Tierra, que es un grano de nada en el universo. Y el planeta Tierra no es nada comparado con las galaxias y los planetotas que hay por allá afuera en el universo. Y a Jesús le plació nacer en un grano de nada, en ese punto, y dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que cuando ese lisiado oye eso, dice, Jesús se fijó en ese pueblito, es de ahí. Entonces yo que soy también un lisiado, un despreciado, uno que no puede entrar al templo, ¿ese vendría también por mí? Claro que sí, también venía por ti. Venía por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios confirmó su nombre. Confirmó quiere decir, lo dijiste. Muchos de nosotros usamos el nombre de Jesús, oramos por enfermos en el nombre de Jesús, decimos cosas en el nombre de Jesús, pero a veces como que está bien, sí, está oyendo, pero creo que en la mesa del Señor, cuando alguien invoca de verdad el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo,
El nombre de Jesús de Nazaret, cuando lo invocamos de verdad, Jesús autoriza y entrega. Hace lo que hizo el rey Asuero. Así lo hizo con Esther. Confirma el nombre, porque fue invocado con fe. No estoy diciendo que no tenemos fe, sí tenemos fe, claro que sí, pero volvemos al tema. Es para que se cumpla su propósito, es para que llegue al kairos de Dios, y es porque Dios sabe que lo estamos haciendo y que Él se complace en hacerlo. Él quiere hacerlo. A mí me impresiona eso, que lo hace porque quiere darse a conocer. Dios confirmó su nombre en ese lisiado, lo confirmó. Y yo creo que muchos de ustedes en algún momento dado, van a orar tan bonito que Dios va a decir: otorgado, confirmado. El nombre, una llave poderosa que se abre. Los demás nombres, olvídate de ellos, ni los uses. Este es el nombre, es el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios responde con milagros inesperados. Amén. Ok, vamos, yo quisiera terminar con esto, con un canto que en algún momento de mi vida yo lo sentí así, de esa manera, porque expresa mucho de lo que nos puede pasar en la vida. Momentos a veces complicados. A lo mejor tú eres un lisiado que no puedes entrar a la presencia de Dios. Has estado así por mucho tiempo. Probablemente hoy es el día en que se acabó eso. Ya puedes entrar en la presencia. A lo mejor te sientes enfermo, lisiado físicamente, no lo sé. El Espíritu puede hacer el milagro, claro. El kairos y el propósito es Él. Yo le pido a Dios que confirme su nombre en los que están enfermos, que Dios confirme su nombre en los que están en apuros, los que están en peligro. Que Dios confirme su nombre en tu vida. Dios quiere confirmarlo, y cuando lo confirme, lo anuncies como este lisiado que saltaba y brincaba y alababa, y todo el mundo se enteró. Da testimonio de lo que Cristo va a hacer con tu vida, porque va a ser un milagro inesperado. Y cuando suceda, no te lo quedes, no te lo guardes, como esa mujer que se sanó del flujo de sangre y se quería escapar con el milagro y dijo: muchachita, ven para acá. ¿Dónde vas? No, platícame qué te pasó. No, pues ahorita cómo voy a decir. Platícanos, dinos qué pasó. Al centro, pasen al centro. Aquí al centro. A ver, ¿qué fue lo que te pasó? No, es que yo ¿tenías qué? ¿Cómo? Flujo de sangre. Okay. Y todos, ¡ay! Y nos tocó a nosotros, nos hizo inmundos a nosotros. Dijo: muchachos, tranquilos, me tocó a mí también, y yo no la voy a apedrear. A mí me hizo inmundo, pero yo le quité su inmundicia. Tranquilos, que no cunda el pánico. Así somos a veces, pero Dios quiere hacer un milagro hoy. Amén. Amén. Te buscaré en medio de la tempestad. Te buscaré en medio de mi soledad. Cristo, estás aquí. Nunca me has abandonado. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Vamos a buscarlo. Te buscaré
te buscaré en medio de mi soledad. Cristo, estás aquí, nunca me has abandonado. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Cristo, estás aquí, nunca me has abandonado. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Ora conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo te pido que me perdones todos mis pecados, Señor. Gracias por tu preciosa sangre que borra todo pecado. Ven a mi corazón y sálvame, Señor, y confirma tu nombre en mi vida. Sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi espíritu, sana mi hogar, Señor, mi matrimonio, sana mis hijos, mi descendencia, sana mi casa, sana mi colonia, sana mi ciudad, Señor, sana la nación en la que vivo, Señor. Ven, Señor, te recibimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Cristo, estás aquí, nunca me has abandonado. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Cristo, estás aquí, nunca me has abandonado. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Dale un aplauso a Cristo. Dale la gloria a Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, nos vemos el miércoles en la clase de Génesis de José. El jueves, pastores y líderes aquí. Y luego el viernes a las 9, las mujeres aquí las esperamos. Inviten, amigas, corran la voz, que 5,000 se conviertan. Y luego en la noche, varones en Aguilillas, ahí los esperamos a las 8. ¿Sale? El sábado sigue el Congreso de Mujeres y nos veremos después todos aquí el próximo domingo. Señor los bendiga, el amor de Dios y la gracia de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.